Para Churi estará fuera de la convocatoria, seguro. Ayer estoy optimista, pero la última semana fue optimista también, pero pienso hay más opción para estar en la convocatoria. No, porque tenemos también jugadores polivalentes. Es verdad que tenemos menos opciones ofensivos, pero hay otras opciones interesantes. Vamos a mantener un poco la misma idea de jugar fuera de casa como los últimos partidos. Un gran paso porque pienso que es el mejor equipo en Europa en casa ahora. Ningún equipo hace un empate. Bon, para mí es un gran reto para nosotros de jugar contra un equipo que tiene un gran nivel en su casa, en Europa. Pero bon, vamos a ver si podemos ampliar nuestros límites también en Vicente Calderón. Pienso que no, porque hay muchos jugadores de calidad y sobre todo que cada partido tiene su verdad. Y las estadísticas están muy claras sobre el nivel del Atlético en su casa. Es verdad que ellos pueden ganar 1-0, es suficiente. Están fuertes en defensa, mucha calidad ofensiva con los delanteros de un gran nivel. Pienso que estará complicado, pero tenemos muchas ganas para hacer un gran partido ahí. No. Sí, porque lo sabemos. La dificultad, pero también que tenemos calidad para molestar a un equipo como el Atlético. Es verdad que fuera de casa tenemos de la confianza, un buen nivel para defender, ofensivamente también. Será difícil, pero espero que será difícil también para el Atlético. Sí, es un buen reto para nuestros jugadores ofensivos, porque pocos equipos pueden marcar un gol en Vicente Calderón, pero tenemos también buen nivel ofensivo de todo el equipo y lo sabemos también que tenemos muchos jugadores que tienen la capacidad de marcar, pero es verdad que no encarar será determinante. No vamos a cambiar nuestro sistema, pero es verdad que cada vez cuando jugamos un equipo hay una particularidad ofensivo-defensiva a nosotros de tener una buena adaptación, una buena concentración para impedir las acciones de los delanteros. Sí, pienso que es la manera para nosotros de esperar un buen resultado, porque ahora tenemos una buena confianza con nuestro juego defensivo y ofensivo sobre nuestra animación. Vamos a mantener la misma línea con más de concentración, más de implicación, espero, porque jugamos contra un gran rival. Sí, es verdad que tenemos una buena dinámica fuera de casa, pero Atlético es otro equipo. Los últimos partidos fuera de casa va a dar más de confianza a la plantilla, pero estamos también, lo sabemos que será un partido más complicado que los últimos. Hay muchas cosas. Lo más difícil es un equipo que tiene una gran intensidad defensiva. Es difícil de marcar un gol en su casa. Tienes también la intensidad ofensiva y la gran calidad de los delanteros, Falcao, Diego Costa, Ardran, hay muchos jugadores. Es uno de los equipos más completos de la liga, quizás de la Europa. Para hacer un buen resultado tenemos que tener un gran nivel en todos los comportamientos de nuestro juego. ¿No? Sí, casi perfecto defensivamente, no solo sobre los defensores de todos los equipos. El primero, cuando jugamos fuera de casa, hay que tener un gran rigor defensiva de todo el mundo, una gran mentalidad para defender y hacer al mínimo
mínimos errores posibles, porque bon, contra los grandes equipos es siempre fatal. No, pero es verdad que vamos a tener, lo más importante no es para mí el sistema, más nuestra animación defensiva que va un poco adaptar a la situación y sobre todo a la calidad de los delanteros. Pero es verdad que necesitaremos una gran defensa en Calderón para esperar un buen resultado. Sí, porque bon, tenemos la capacidad de defender con mucha intensidad. Hay también muchos jugadores de gran nivel. Y sobre todo que es un equipo que todo el mundo defiende a tope. Los primeros, los delanteros, hay una gran mentalidad de defensa de todos. Un poco pienso la mentalidad de su entrenador, que fue un gran jugador defensivo con gran mentalidad. Y pienso que el entrenador ha transmitido sus valores a toda la plantilla. Y para mí no es una casualidad. Bueno, lo sabemos que muchas veces fuera de casa hay un ambiente hostil sobre el rival. Bueno, pienso que los jugadores suelen jugar así. Lo más importante es concentrarse sobre todo en el campo, sobre nuestro juego, sobre el adversario. Y después el ambiente, para mí, muchas veces es una motivación de más. Sí, bon, fue otro partido, es verdad, es un poco raro, pero no podemos hacer nada. Lo más importante, como siempre, concentrarse sobre el juego, confianza sobre el arbitraje. Vamos a ver, quizás será una buena cosa, pero hay que contar más con nuestra fuerza que el árbitro, debilidades del rival. Ya por el momento pensamos más al presente con Carlos y con otros jugadores que el futuro. No es la preocupación por ahora. Y Carleto también tiene una gran implicación, una gran concentración sobre el presente que está muy bien por el momento con la Real y esperamos que seguir así.